Bueno, bienvenidos a todos a un nuevo diálogo online, que son con estas charlas que mantenemos con autores asociados, o bueno, no siempre son asociados, pero normalmente asociados a la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña, la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña, que ya sabéis que somos una asociación que defendemos los derechos jurídicos y morales de los escritores residentes o nacidos en Cataluña, independientemente de la lengua en la que se expresen. Y este acto, aunque lo montamos nosotros, está patrocinado por Cedro. Hoy tenemos con nosotros, que lo veis aquí, a Juan Soto Ibars. Ya sabéis, columnista del Confidencial, del Periódico de Cataluña, colaborador habitual de programas de radio como Julia en la Onda o Hoy Empieza Todo en Radio 3 y también en TV3, en los patines de TV3. ¿Sigues ahí, no, Juan? No, ya no. Ya se ha acabado. Bueno, pues no eres colaborador. No. Este año no, pues nada, de momento nos quedamos con las otras dos colaboraciones. Y autor, además, de la novela Crímenes del Futuro, en Candaya en el 2018, y de los dos ensayos Arde las redes, que publicó en Debate en 2017, y La Casa del Ahorcado en Debate también en el 2021. Y además, padre de una niña, que sabemos que estás muy implicado. No, de un niño. De un niño, por ahora de un niño, porque bueno, no se sabe, ¿no? Pero bueno, por ahora por sí. Los aseguran que es un niño y por ahora lo parece. Biológicamente es un niño, ¿no? Vale, luego ya veremos. Vale. Oye, y ahora nos presenta, nadie se va a reír, disculpar, no tengo un ejemplar delante, pero bueno, el ensayo lo habéis visto en la portada en la carátula del vídeo, que presenta un caso delicado, un caso polémico que nos permite comprender un poco que la sociedad en la que vivimos ya no es capaz, digamos, de, no sé si asimilar, entender o aceptar la ironía. Y es un caso, digamos, que nos ayuda a reflexionar sobre la salud democrática que tiene nuestra sociedad actualmente. Es una crónica de un caso judicial que tendría que haber escandalizado a todo el mundo y que, sin embargo, pasó bastante desapercibido. Y Juan lo rescata. El caso es de un grupo de artistas, un colectivo que se agrupaba bajo el nombre de Homo Belamine, y en concreto del líder, había varios líderes, pero el más visible de todos, un hombre llamado Anónimo García, que quiso poner a prueba los dogmas, digamos, que regían nuestra sociedad y que acabó, precisamente por meterse en estos dogmas, acabó con una condena de 18 meses que actualmente está siendo revisada, que ya hablaremos con Juan de esto. Y el motivo es que cogió uno de los casos más delicados y más sensacionalistas a la vez por el tratamiento que hizo los medios de ese caso, que es el de la manada de Pamplona, y trataron de hacer una acción transgresora con este caso de la manada. Evidentemente, tocar un tema tan delicado les trajo consecuencias enormes y Juan esto lo convierte en una crónica, más es un ensayo porque tiene reflexiones, pero en este caso es un libro crónica-ensayo, por así llamarlo, porque explicas todo el caso, cómo se desarrolló y sigue un poco, explica la historia de este caso. Es una novela, prácticamente se podría decir, porque es una narración de una sucesión de acontecimientos, pero en este caso basada en un hecho real y con reflexiones sobre el funcionamiento de nuestra sociedad o el funcionamiento de nuestra sociedad reciente, esta nueva sociedad del siglo XXI y las nuevas normas que tiene para regirse. Y yo, por dejarle hablar a Juan, que es lo que todos queréis que ocurra, vamos a hacer una cosa que tú mismo dices en el principio de la crónica, ¿no? Tú al principio del libro dices que para entender esta historia que primero, sobre todo, conocer el contexto, ¿no? Y yo quería, antes de preguntarte propiamente sobre ello, sobre este grupo, sobre este individuo y sobre el caso, que nos situaras un poco en el contexto en el que empieza a suceder todo esto. ¿Qué tipo de España está dándose en ese momento y qué diferencias hay entre las Españas pasada y quizás la futura, digamos, ¿no? O sea, ¿cuándo ocurre todo esto y cuál es el ambiente que hay alrededor? Bueno, pues primero gracias, Álvaro, por invitarme aquí a hablar, aunque esto se emitirá seguramente cuando ya haya salido alguna otra entrevista que no he hecho. En el momento actual es la primera vez que hablo con alguien de este libro, que además lo he llevado muy en secreto. Lo he llevado muy en secreto porque, como tú has dicho ya, toca un tema que es posiblemente el tema más sensible de los últimos, 15 años. No lo toca directamente porque es un libro sobre un grupo de artistas, pero este grupo de artistas abordó ese tema de la manada, no el tema de la manada, sino el tratamiento mediático en torno al caso de la manada en una de sus secciones. Entonces, casi que estamos haciendo, te lo decía antes bromeando así al principio, pero es verdad,
un ensayo general con público para mí. No sé muy bien cómo hablar de este libro. Le he dado muchas vueltas. Es la primera vez que ante una promoción de un libro, las entrevistas y eso, le doy tantas vueltas a lo que voy a decir. Porque tú, hace poco nos vimos, yo ya había leído el libro y recuerdo que solo vernos tú me preguntaste a mí por ser uno de los primeros lectores, al margen de los lectores que has tenido durante la redacción del libro para que te vaya los tal. Primeros ha sido, Álvaro. Claro, y tú me preguntaste, ¿me van a crujir? Y yo te dije, te van a crujir. El hecho de que tú hicieras esa pregunta ya indicaba el temor que tú mismo puedes tener ante la temática de este libro, digamos, ¿no? Claro. Es que contestando a la pregunta que has hecho antes, el grupo Movelamine nace en 2013. Su primera acción es en 2013. Y ellos son un grupo de gente muy izquierdas que están en el 15M y que lo que detectan en el 15M es una cosa que va a ser una constante en los años siguientes en lo que se llama la guerra cultural española, en la polarización política, que es que no hay sentido del humor. No hay sentido del humor en el 15M. Es lo que ellos echan en falta. Ellos son gente de un espíritu revolucionario como tanta otra que habíamos por allí, por el 15M, por las plazas y todo eso, en ese momento de efervescencia, pero a ellos les disgusta profundamente la ausencia de sentido del humor. Se dan cuenta de que el 15M adolece de un exceso de respeto bobalicón hacia tonterías reiki que se dicen por allí y idas de olla. O sea, que hay como una especie de comunión en torno a los loquitos, pero muy poca tolerancia hacia la broma. Todo se toma un poco ecuménicamente, ¿no? Y eso les distancia del 15M. Luego han sido casi todos los primeros originarios montadores del grupo Movelamine, han sido bastante podemitas, pero podemitas en el sentido de que han estado comprometidos, han hecho cosas para el partido en los primeros años, han sido gente que se ha movido políticamente, pero tenían esa cara B, esa otra vida, con sus seudónimos, porque toda la acción del grupo se hace con nombres falsos que a veces acaban devorando a las personas, como en el caso de Anónimo García. Pues ellos desfogan sus ganas de su lado cínico con este grupo que surge como una especie de Greenpeace social de acción directa, inspirado en Buñuel, inspirado en los situacionistas, donde lo que ellos dicen es, el movimiento se llama ultrarracionalismo, porque ellos dicen ya lo racional no sirve para entender ni el mercado, ni la sociedad, ni la cultura, ni la democracia. Lo racional salta por los aires a cada paso que damos. Entonces, la única forma de acercarse al mundo, de entenderlo, es la distancia irónica. Entonces empiezan a hacer una serie de actos mientras España va conociendo la corrección política, que hasta esos momentos después de la crisis nos parecía una cosa exótica y ridícula de los americanos, ¿no? No se nos pasaba por la cabeza que aquí pudiera alguien tener un problema por usar un vocabulario o lo que fuera, ¿no? Pues mientras España se va tensionando en torno a la cultura y en torno a las expresiones y en torno a los comportamientos más privados y nos vamos volviendo como protestantes, ¿no? Con ese cabreo permanente y esa necesidad permanente de purga, ellos empiezan a hacer una serie de acciones que van encaminadas justo a lo contrario. Es a buscarle la otra vuelta a todo, a reírse se ríen mucho de la derecha al principio con sus actos, pero luego están insatisfechos, empiezan a reírse también de la izquierda, empiezan a buscarle las cosquillas a la autocomplacencia, ¿no? Y es así como desde 2013, mientras España se va, bueno, yo publico Arde las Redes en el 17. Sí. Arde las Redes es el primer libro que se escribe en España sobre los linchamientos digitales. Y ese es de 2017. Luego La Casa del Ahorcado lo publico en 2020 o 21. O sea, yo he ido relatando un poco el proceso en los últimos libros he ido relatando el proceso de tensión en torno a la cultura, y mientras tanto ellos, con unas acciones que a veces eran intrascendentes y no se enteraba nadie, y otras veces acababan en The Guardian o en Liberación o en todos los medios de España, iban buscándole las cosquillas a eso que yo estaba describiendo.
Entonces, al final, el encuentro entre Homo Belamine, entre este grupo malogrado y yo, ha sido casi natural y Claro. responde al viaje que ha hecho España en estos años, que es lo que tú preguntabas. Porque, porque en aquel momento entonces sí que había otros grupos de este carácter, todavía había, digamos, otros grupos de este carácter. Ellos mismos se hacen alianzas, digamos, con grupos feministas que están como muy de acuerdo con el tipo de acciones que hacen, aunque luego esto se romperá, digamos, ¿no? Esta relación. No, y ha habido más. O sea, hay otros grupos, algunos con muy buena fortuna, que surgen en ese momento. El Mundo Today se funda, no sé el año de la fundación, pero la gloria del Mundo Today es más o menos a partir de 2015, me imagino, o 2014 o algo así, ¿no? Que es cuando La Vida Moderna, el grupo de Ignatius, Sí. Eke y Broncano en la SER, ya al final era otra cosa, pero durante los primeros 4 años, cuando crean el Estado ficticio de Moderdonia, es un poco el mismo tipo de propuesta, pero más punky y más underground. O sea, no están Ya. en la SER. A La Vida Moderna le acabaron dando toquecitos, igual que a Broncano en La Resistencia, ¿no? Estás trabajando al final para la industria y estás con un público gigantesco y al final eso te va limitando, te va limitando. Todas estas personas al final han ido comprimiendo su espacio de libertad para la sátira. Todos los súper famosos. Pero Homo Belamine no, porque Homo Belamine actuaba como el zorro. Ellos no tenían una web y tenían un fanzine, pero nadie les conocía, ¿no? Ellos alcanzaban una repercusión brutal con algunas acciones que no se atribuían o que se atribuían de manera irónica, como dando a entender que no habían sido ellos. Hacían una carta o colocaban una pancarta gigante en una plaza firmada por ellos y mandaban al ayuntamiento una nota de prensa diciendo, oiga, alguien ha colgado nuestro nombre esto, no hemos sido nosotros. Ellos todo el rato jugaban al engaño. De hecho, es muy interesante también porque otro de los procesos que empieza en 2013, 14, 15, 16, etcétera, es lo que se va a llamar la posverdad, que en 2013 no tiene nombre, no se llama así, ¿no? Pero el poder distorsionador de la realidad de Internet en 2013 solo se ha insinuado. En 2013 están las primaveras árabes. El país está publicando artículos diciendo que esto es la meca del conocimiento, que es la meca de la ciudadanía, de la democracia, ¿no? Estamos siendo todavía entonces unos papanatas. Y ellos en ese año empiezan a jugar con lo que va a ser la posverdad, empiezan a crear bulos, pero no bulos dedicados a engañar, sino bulos dedicados a poner el dedo en la llaga sobre las incongruencias. Ellos desatan un escándalo absurdo para demostrar que lo que había antes ya era absurdo, que estábamos viviendo un absurdo. Esta es un poco la norma de Homo Belamine, ¿vale? Claro, pero en realidad ellos se mueven a gusto, digamos, trabajan bien porque la misma sociedad ha bajado un poco el listón, porque en realidad las acciones que hacen al principio se puede decir que estas son hasta tontas, son muy naif, digamos, colgar una pancarta en tal, o, ¿sabes? Dices, bueno, en el fondo esto es una chorrada, digamos, ¿no? Claro, ellos una cosa muy bonita de Homo Belamine es que ellos no tienen dirección, no tienen un proyecto. Lo que acaba siendo una especie de ideología filosófica, publican un libro así de gordo, denso a morir, que se llama Ultrarracionalismo, ya al final del movimiento, justo cuando ya les cae la denuncia y todo, y se desata el proceso que hablaremos luego, ¿no? Pero ellos esto se va haciendo por prueba y error. Las cosas al principio son muy tontas, como dices tú, claro. Al principio son juegos, pero es que ya el libro, tú has dicho que es como una novela y es verdad. Yo he querido escribirlo como una novela porque todo gira en torno a un personaje y un personaje al que le pasan cosas terribles y que en cierta manera se busca su ruina. Y también eso que hacen, luego lo hablaremos, ¿no? Pero la performance que les lleva a juicio y a la condena es lo bastante complicada como para que no sea adecuado a lo mejor hacer una defensa a capa y espada o una crítica a capa y espada o cualquier cosa de ensayo. Eso se entiende mucho mejor con la parte humana de lo que está pasando, ¿no? Entonces, al final, lo que tenemos es un grupo de gente muy brillante, muy diferente, porque el grupo va entrando y saliendo muchos personajes secundarios que aparecen, desaparecen, ¿no? Todo es
pero tenemos un leitmotiv de un grupo de gente variable, pero muy brillante, que sigue a este tipo muy brillante, que se llama Anónimo García, que se hace llamar así, y que poco a poco descubren dónde están. Porque al principio no lo saben. Al principio ellos dicen, al 15 me le ha faltado sentido del humor, vamos a meterlo. Vamos a hacer algo en esta ola de cambio social, nosotros vamos a introducir el absurdo y vamos a empezar a hacer el cabra y hacen tonterías, algunas muy divertidas, otras bastante tontas, alguna cosa poética. Por ejemplo, ellos cortan la Gran Vía con un caballo, que el caballo es un tío disfrazado de caballo, pero corta con unas pancartas contra el mundo moderno. Y es porque lo han visto en una película de Edgar Neville que se llama El último caballo y les ha pasado como a Don Quijote, que han visto eso y han dicho, es que esto hay que hacerlo ya. Y se tiran meses preparando una acción que dura un semáforo. Es absurdo, dedican muchísimo tiempo, se pasan, planifican, bueno, es algo tremendo, solo para ese instante en el que de pronto en la Gran Vía aparece un grupo de gente gritando más sosiego, por favor, abajo los camiones, con un caballo, y es un momento de una belleza exquisita que nadie entiende porque nadie recuerda esa película de Edgar Neville, pero que simplemente sucede. Y esos son los actos que al principio son más poéticos en Homo Belamini. Es absurdo, pero es bonito, hace reír, pero no tiene gracia. Ellos están haciendo esa búsqueda, ¿no? Es inocente, en el fondo, porque la gente, bueno, 4 cabreados en unos coches porque no les dejan pasar, pero bueno, es una cosa muy inocente que no pasa nada, digamos, ¿no? Sí. Por eso digo, que al principio es muy suave todo y que no hay motivo y que en los 80 o en los 70 podías encontrar acciones de este tipo muchísimo más fuertes que la sociedad toleraba con total tranquilidad, digamos, ¿no? Claro, y ellos van así envalentonándose y encontrando también el sentido a lo que están haciendo. Y encontrando el sentido es como empiezan a encontrar los problemas. Yeah. Porque ellos se dan cuenta de lo que nos hemos dado cuenta muchos en los últimos años. Yo he votado a la izquierda, he estado en el 15M, creo que me sigo considerando sentimentalmente de izquierdas o por inquietudes humanas y preocupaciones humanas, me sigo considerando de izquierdas, pero yo como creo que mucha gente de izquierdas o más o menos de izquierdas, hemos ido viendo que la izquierda se convertía en una cosa conventual y cuartelaria, un vigilante moral inflexible, ¿no? Lleno de incongruencias, lleno de falsificaciones internas, lleno de demagogias, ¿no? Y eso también les va pasando poco a poco a ellos. Y es ahí cuando empiezan a hacer las acciones peligrosas, digamos. Hacer acciones que al principio ni siquiera tendrían por qué ser peligrosas, pero que están atacando a los dogmas de un grupo que es el suyo y que hasta ese momento les ha estado apoyando, porque ellos al principio, con las primeras acciones y con las que se mofan, digamos, del PP, que es el que está gobernando, ellos van contra el poder, ¿no? Pero, claro, al principio se mofan del PP, de Ana Botella, de Esperanza Aguirre, van haciendo de la España cutre, de la España... Pero luego, por ejemplo, el día en que Anónimo García decide que ni siquiera va a ser un acto esto del grupo porque nadie se quiere apuntar, porque los demás no están convencidos, pero él dice, yo me voy a ir a una manifestación de izquierdas con una bandera de España. Esto lo hace en 2014, me parece. Yo me voy a ir con una bandera de España en un palo. Y voy a empezar a ver qué pasa. Porque ellos lo hacen todo el rato así. Son como niños tirando ácido en un hormiguero. Vamos a ver qué pasa. Y una norma de Homo Belamine, que es para mí lo mejor, es el acto lo construye la reacción. O sea, nosotros hacemos algo y es la reacción la que da sentido a lo que hemos hecho o no le da sentido, ¿no? Entonces él se lleva la bandera de España a una de esas marchas por la dignidad que hacía a la izquierda en los años siguientes al 15M por Madrid, y cuando la saca de la bolsa y la pone en el asta, él sabe que no va a gustar, pero él lo que espera es establecer un debate, hablar con la gente, decirles, bueno, y esto, ¿y qué piensas? Bueno, él ya sabe que va a haber jaleíto. Es imposible no saber que va a haber jaleíto. Es que lo maravilloso de Anónimo, y esto le doy mucha importancia en el libro, es que Anónimo es una mezcla perfecta y equilibradísima de dos cosas imposibles, de picardía y de ingenuidad. Él no imposta la ingenuidad, él realmente piensa que la gente es buena. Es un poco como el Cándido. Entonces, pero es muy pícaro. O sea, toca los cojones, pero él cree, de alguna forma,
que bueno, que esto puede salir bien. Y bueno, de esa manifestación prácticamente sale a palos. No hay momento para... O sea, le empiezan a llamar facha y prácticamente le acompañan a la salida de la manifestación. No hay modo, ¿no? Y yo creo que ahí él se va cargando ya de eso que estaba yo diciendo antes, ¿no? Es decir, ¿por qué los míos son tan inflexibles con ciertas cosas? ¿Por qué tienen unas cosquillas tan malas? Y claro, una persona como él empieza a desear hacer cosquillas donde la gente salta, ¿no? O sea, y empiezan esos otros actos de la segunda parte de Homo Belamine. Tampoco quiero destripar mucho porque creo que es divertido ir leyéndolo y tal, pero empiezan esos actos más políticos, más de buscarle las cosquillas a la izquierda y al feminismo, que empieza en ese 2016, ¿no? Empieza el feminismo ya a desbordar, ¿no? Como movimiento. Y es ahí donde la historia feliz y risueña que yo te he estado contando en el libro hasta la mitad, empieza a volverse un poco más peligrosa. Claro, pero los actos, digamos, en los que ellos encuentran reacciones violentas hacia ellos, que como tú dices son actos no siempre asociados a la izquierda, pero sí asociados, digamos, a una especie de progresismo, pues el 8M, esto, son, o sea, digamos, él no encuentra la violencia en el otro lado, en la derecha, porque los actos de la derecha en un momento dado son más suaves. O sea, hay un momento en el que él dice, le voy a tocar los huevos a la izquierda. Porque a la derecha van a lo de Rajoy disfrazados de hipsters, que dice, bueno, esto tampoco es, ¿no? Bueno, depende, porque también hacen algunos... hacen un fanzine que se llama Franco Sketch, sí, donde encuentran por grupos de Facebook como de ultraderecha un montón de memes feísimos con Franco, memes muy kitsch de gente muy franquista. Y entonces lo que hacen es imprimirlos y repartirlos por Génova cuando gana el PP. sí, claro. Yo creo que eso es para... O sea, realmente sí que hacen cosas... Lo que pasa es que van descubriendo que la derecha en España está como más... De alguna forma está como más inclinada. O sea, se ponen al lado de Esperanza Aguirre con unas camisetas que sale su cara y pone fea. Sí. Y Esperanza Aguirre se lo tolera y se ríe y... No sé, o sea, ellos realmente los actos por los que, salvo el del que ya les lleva al juicio, los actos que han hecho con la izquierda no han sido ofensivos, si lo piensas. O sea, ellos despliegan una bandera de España... Está claro, no debería haber ningún problema por desplegar una bandera de España en un acto feminista y, sin embargo, acaban a palos, digamos, ¿no? Sí, por eso te digo que no es que a la derecha la hayan intentado molestar menos, es que yo creo que la izquierda se molesta más. Y aparte... Y que cumple lo que ellos han visto en el 15M, que es, aquí no hay sentido del humor. Y aparte que supongo que como ellos, como gente de izquierda que es, pues se sorprenden más al ver que su colectivo es más sensible a sus actos y, por tanto, exploran su colectivo propiamente, por así decirlo, ¿no? Sí, luego no dejan de ser de izquierdas ni dejan de ser... Por eso digo. Ellos siguen teniendo su... Anónimo mantiene su compromiso con Podemos hasta muy tarde, ¿eh? Yo recuerdo una de las conversaciones con él hace años. Fue esto, a mí me extrañaba que yo ya estaba en ese momento de decepción total, ¿no? Y de, no se puede votar a nada y tal. Y él todavía seguía muy, por lo menos en Facebook, ¿no? Pero luego hablabas con él y te decía, no, pero esto que es el mal menor, no, pero ya estaba lleno de dudas, pero era un tío que mantenía su compromiso y no sé si lo sigue manteniendo. Realmente ni siquiera es posible que todavía lo mantenga, porque... Pero es muy bonito porque es gente con ideales, es gente con valores, es gente con unas ideas sólidas. Puedes estar o no de acuerdo, pero con unas ideas sólidas y honestas con eso, pero se ríen de sí mismos, se ríen, buscan, ven las estupideces innumerables de los suyos e intentan darles la vuelta ¿no? Por ponerlas delante del espejo del absurdo con una ingenua intención, con una ingenua intuición de que a lo mejor eso les hace pensar a los suyos. No, la cosa acaba muy mal.
De hecho, en algunos de sus escritos, o en el libro este que escribe, que tú dices tan denso y tal, tienen muchas colaboraciones y muchos apoyos de una serie de intelectuales de su edad, por así decirlo, gente joven que en ese momento está empezando a despuntar, que no sé hasta qué punto luego el abandono que sufren es qué grado llega. O sea, actualmente, que ya ha habido el juicio, ahora entraremos en el material del juicio, digamos, ¿qué grado de soledad tiene Anónimo García? No lo sé. Porque Porque cuando hay problemas todo el mundo corre. Eso en derecha, izquierda, centro y para adentro, donde sea. No sé, él no. No. No, Ah, no, sí, sí. le Sí, llamamos sí, Ano. sí. Ano. De hecho, los juzgados van a manifestarse liberada nuestro ano. Ya, ya. Es una. Ya no, no, Mariano, claro. Fíjate, están juzgando, tiene un lío impresionante y están haciendo ese acto en la puerta. O sea, es que no pueden dejar de hacerlo. Claro. Pero yo escribo este libro, Álvaro, porque nadie ha escrito de esto. Ya. Nadie es mentira, porque ha habido 2 personas, 3, que han dicho, oye, esto no es lo que está diciendo la prensa. Porque toda la prensa, casi toda la prensa, al unísono, hay parte de la prensa que calla, claro. Y mucha gente que sabe lo que está pasando y calla. Pero toda la prensa da la versión distorsionada del acto que les lleva a ellos, que es este de la manada, que les lleva a ellos. De hecho, yo escribiendo el libro iba a preguntar, a veces hablaba con gente de lo que estaba escribiendo, me decían, ¿de qué estás escribiendo el libro? Y yo, ¿tú te acuerdas de una cosa que se llamaba El Tour de la Manada? Y todo el mundo decía, sí, hostia, qué pasada, no sé qué. Y le digo, ¿tú sabes que no existió? ¿Cómo que no existió? Vamos a ir al caso porque si no nos acabará de entender la charla. Bueno, hay un momento en el que deciden, ¿no?, coger el caso de la manada, de la violación grupal de la chica en los Sanfermines en el 2016 y deciden hacer un acto artístico, una performance, como quieras llamarlo, una denuncia social a partir de este caso. ¿Qué es lo que hacen? Realmente es que es mucho más tonto. Anónimo tiene a sus suegros, a los padres de su novia, con la que tiene una hija, ahora ex. Bueno, sus suegros están en Pamplona. Sí. Son de Pamplona. Y él va a Pamplona, lleva un tiempo sin ir, y cuando va, se da cuenta, andando por la calle, de que reconoce muchos sitios por lo de la manada, porque en todas las televisiones, todos los medios han estado bombardeando de manera hipermorbosa, instrumentalizando el tema y con un sensacionalismo desbordado, todo este caso, ¿no? Tanto desde que se produce la violación en 2016, los juicios, cuando sueltan y todo el día están las caras de los tíos de la manada en la tele, todo el rato salen, todos, mira, tú cierras los ojos y tienes las caras en la cabeza. Sí, pasa todo el mundo. Sí, sí. Coño. Y alguna imagen del banco de piedra ahí y tal, todos tenemos algunas imágenes. El banco de la Plaza del Castillo, el portal donde cometen el crimen, la tienda de las camisetas, donde ellos se fotografían, una de las fotos. Y Anónimo va por Pamplona y se da cuenta de que la ciudad está contaminada, de que va tropezándose con lugares y claro, y hace la reflexión de esto es consecuencia del tratamiento amarillista que se ha hecho del caso y decide, se le ocurre en el tren, hablando con una persona, se le ocurre que si la prensa ha convertido en un producto, y lo ha hecho el caso de la manada, porque han estado ganando dinero poniendo anuncios en horas y horas y horas de especiales sobre el tema, ¿no? Anuncios de Audi, de Corte Inglés. Sí, sí, sí. Le parece tan repugnante porque Anónimo es hiperfeminista. Esto no lo he dicho, pero Anónimo es un tipo muy feminista. Bueno, es lo que he dicho yo. Es lo que he dicho al principio, que al principio se unen con grupos feministas para hacer acciones como la de FEA de Esperanza Aguirre, ¿no? Que son feministas con Esperanza Aguirre, ¿no? Era, claro. Sí, o sea, al principio están muy unidos a ellos hasta que hay un momento en el que empiezan ya a separarse, digamos, ¿no? Incluso hay traiciones ahí. Bueno, pero todo eso es parte de la trama, eso llega después, porque es con lo que ocurre. Lo que ocurre es que él, con una indignación de tipo feminista, vamos a decir, dice, han convertido este caso en un producto y están ganando dinero con él.
Y Vale. encima están ganando dinero haciendo ver los medios sensacionalistas que son, bueno, que están preocupadísimos por las mujeres y que mucho corazón, ¿no? Y han estado a punto de entrevistar a uno de los acusados y no sé qué. Y por otro lado también lo de, todavía no ha sido el juicio, en este momento todavía no tal, y es como ya son culpables. Eso también a él le dice, desde el principio, ¿no? Ya o sea, luego les acaban condenando, ¿no? Pero en el transcurso del tratamiento mediático es todo como una historia de vodevil, ¿no? Muy asquerosa, muy repugnante, muy exhibicionista, moralista a la falsa, o sea, moralista, y luego con un tratamiento mediático sobre Pamplona que ya ha manchado a la ciudad, ¿no? Según ve Anónimo en ese paseo. Entonces él se hace la pregunta que siempre se hacen los ultrarracionalistas, que es, ¿qué pasaría si esto lo hiciéramos de verdad? O sea, la prensa ha convertido en un producto este caso, ¿qué pasaría Sí. si alguien realmente convirtiera esto en un producto? ¿Qué diría la prensa sensacionalista entonces? Y ni cortos ni perezosos hacen esa web, el tourdelamanada.com, que oferta un tour por los sitios que han salido en la prensa sensacionalista, esos sitios que Anónimo va reconociendo por la calle en su paseo, y hacen una falsa web con un falso tour que no existe, ¿no? Pero que da una apariencia de realidad, una web muy naif, que no hace, por supuesto, referencia a la víctima del caso y que lo cuenta pues como una bueno, como te venden un tour operador, con un lenguaje bastante idiota, bastante simplista, ¿no? Y conocerás los lugares, es como Es un y la, juego, y, la, sí. y la suben. Y ellos han hecho muchas acciones parecidas con webs y así, que no han tenido demasiada repercusión. Ellos, algunas de las que hacen tienen mucha y otras no tienen ninguna, ¿no? Y la hacen pensando, bueno, a ver qué pasa, lo que te he dicho antes. Es la reacción la que da sentido al acto. Claro, claro, pero aun entendiendo la parte naif de este hombre, bueno, muy naif, digamos, ¿no? Porque obviamente eso va a provocar una escandalera de cojones. Mm. Y Para que no provoque hay la que, escandalera tienen que enterarse los medios. Y ellos no la mandan a los medios. ya, Es una web más en Internet. ya, De hecho, todavía no saben muy bien cómo crece la bola porque se produce esa cosa de la viralidad, ¿no? Ellos crean una web y no tiene por qué, ¿sabes? No sí, sí, sé. sí, 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 Entonces ellos dicen, pueden pasar dos cosas. Que los medios entiendan que esto tiene que ser una broma que ha hecho alguien, ¿no? A ver cómo reaccionan. O que los medios se crean que alguien está haciendo esto y a ver cómo reaccionan. La esperanza que ellos tienen es a ver si los medios, los mismos medios que han hecho ese tratamiento, que han convertido en un producto este caso, a ver si son esos los que se ofenden. ¿qué es lo Entonces que sería el pasa? acto perfecto porque os acabamos de hacer una parodia, no os habéis dado cuenta y le habéis dado como el sentido último a la parodia, que es, vosotros podéis hacerlo, sacar y yo no, ¿no? Tú puedes convertir esto en un producto y yo no. Esa es un poco la idea, ¿Qué es pero lo que ocurre? te ¿Qué digo muy a ver qué pasa, a ver qué ocurre, ¿no? Y lo que ocurre, que también de ahí el título del libro, Nadie se va a reír, es que si la prensa sensacionalista se escandaliza por la web, Mm, y no quiero dar tampoco muchos detalles para no chafar el libro, pero mm, empieza un proceso judicial en el que la versión, o sea, ellos hacen una web diciendo el sensacionalismo miente y el sensacionalismo miente sobre la web que dice que el sensacionalismo miente. Y lo que dicen claro, es que y ellos publican un desmentido a las 24 horas o 48 horas de la explosión mediática para que la gente que pincha en las noticias esas, cuando vaya a la web, vea lo que era la web en realidad, crean un desmentido diciendo hacer tours por Pamplona está muy mal, pero hacer sensacionalismo es peor, algo así, y ponen como los titulares ofendidos de los medios y al lado las noticias sensacionalistas de esos mismos medios con los anuncios. ya. O sea, para que quede totalmente claro, ¿no? Lo cual cabrea más a los medios, claro. Es que no sé ni si lo ven. O sea, de pronto la bola los arrastra, la bola crece fuera de su control
los arrastra y ellos cometen una serie de errores, porque esto también lo explico en el libro, ¿no? No es el acto mejor calculado, les juega en contra eso que te digo de la ingenuidad, nada. Pero lo primero, o sea, lo único que te digo es que una de las cosas que no calculan es que para que su acto funcione al final necesitan que haya un destello de honestidad en ciertos medios de comunicación, en ciertos sectores de los medios de comunicación que no han mostrado jamás. Y que no mostrarán, lógicamente. Claro. Se tienen que bajar o sea, le dejan a los medios les dejan en la pelota del tejado de ahora os hemos pillado y os tenéis que bajar los pantalones y decir que la habéis cagado. Pero no pensarían que eso iba a ocurrir de verdad. O sea, no pensarían que los... Bueno, ya, o sea, bueno, está claro que el tiro les ha salido por la culata, eso está clarísimo. A muerte, claro. Les ha salido fatal. Claro, porque yo, bueno, entiendo que no quieras acabar de desvelar, pero vamos, la clave aquí es quién les lleva a juicio. Claro. Es que eso es muy trágico, tío. Eso es muy trágico porque ellos están denunciando la mercantilización que se ha hecho de este caso. Sí. ¿No? Y por tanto creen, y de hecho en consonancia con lo que ellos piensan del mundo y tal, ellos están convencidos de que están en el mismo barco que la víctima de la manada, porque al final están denunciando su instrumentalización mediática y la exhibición constante de las caras de los tíos que le han hecho eso. Están denunciando que esto se convierta en un producto, ¿no? Pero para su desgracia, parece que a esta chica lo que le llega es la versión de los medios, como a todo el mundo. ¿Qué es lo que no calculan ellos? Bueno, ¿Qué es lo que calculan? Esta historia no la vas a contar tú. Esta historia la van a contar los medios. O sea, desde ese momento es imposible que salga bien. Bueno, claro, es que esto es lo que digo yo. ¿Cómo los medios van a decir, uy, sí, hemos sido malos y sensacionalistas? Bueno, es que esto tampoco hay que ser muy mayor para saberlo, que no claro, va a pasar. Pero también ellos confiaban en que la gente, viendo las noticias, pinchara en la web y viera lo que yo... Pero es que nadie pincha en la web. No, claro. A partir de que ellos tienen el desmentido publicado, es que ya no están llegando las visitas allí porque, no sé, esto produce una indignación rápida y lo interesante, bueno, la parte más interesante del libro creo yo que es la de lo que ocurre después, porque en el proceso judicial, de ahí el subtítulo de El juicio a la ironía, lo terrible es que ellos, que tienen todas sus acciones pasadas, todas sus publicaciones a su favor, diciendo, oye, nosotros nos dedicamos a hacer esto, nos dedicamos a hacer trampas para los medios de comunicación, para sembrar ciertos mensajes, ¿no?, en la opinión pública y ciertas confusiones y hacer este tipo de juego semiótico, esta bomba semiótica. Ellos tienen eso a su favor, tienen a su favor el desmentido que han publicado en cuanto ha estallado la cosa mediática, ¿no? Tiene a su favor que al final les están acusando por unas intenciones que ellos no tienen y pueden demostrar que su intención no es humillar a las mujeres o nada parecido. Pero en el juicio el juicio es un proceso muy extraño y le dedico muchas páginas y creo que es muy interesante. Es un juicio en el que se juzga a una ironía por su mensaje literal. Y no puedes salir de ahí. Como la ironía da el mensaje A, pero significa no A, ellos no pueden llegar a demostrar el no A de ninguna forma. Es como cuando un loco intenta... Un tío que no está loco y que acaba en el manicomio, como alguien voló sobre el nido del cuco. Sí. Él no puede demostrar que no está loco, porque digas lo que digas, estás loco. Ah, eso es lo típico que diría un loco, ¿no? Claro. Y en el juicio ocurre un poco parecido. Y luego después... Sí, dime. El libro denuncia, digamos, como dos cosas claras, que es la dictadura de la opinión pública y la dictadura del circo mediático, pero que todas estas dos cosas están precisamente supeditadas a la pérdida de capacidad de comprensión lectora, aunque no de la realidad, no de un libro, digo, de la opinión pública, ¿no? O sea, nadie... Algo peor, Álvaro, algo peor. Mire, y te cuento esto y así salimos de ahí. Algo peor, que es
¿Qué es lo que pasa cuando ya es el juicio? Yo he escrito este libro porque nadie les ha defendido. Y a mí me parece que lo que les pasa, o sea, a mí me parece que la web puede tener elementos de torpeza que la hagan criticable, aunque si te explico lo que si ellos explican lo que quieren hacer, puedes entenderlo, pero el hecho de la web en sí, y esto algunos de los integrantes de Movelamine lo veían también así, no estaban conformes con cómo había quedado, porque la web al final la hace una parte del colectivo, pero hay otros que les parece que no está bien hecha, que no queda suficientemente bien clavada el puñal donde lo quieren clavar, ¿no? Que es demasiado confusa, ¿no? Entonces yo puedo entender que la gente diga que la web está mal hecha, que está, ¿no? Incluso explicando lo que... la web es una parodia de la mercantilización, haciendo una falsa mercantilización, ¿no? Sí. Vale, ahí podemos hablar de si es una acción adecuada. Una parte que le dedico bastante tiempo en el libro, bastante espacio, es cómo es que ninguno de estos pensó que le podía llegar a esta chica. O sea, cómo es que nadie lo pensó, ¿no? Porque es una cosa trágica, ¿no? Participan al final de lo mismo que están denunciando de alguna forma, porque han tragado con la deshumanización que esta mercantilización de los medios ha impuesto sobre los personajes del drama, ¿no? Cuando no se les ocurre pensar que a lo mejor pueden herir a esta persona que no quieren herir, ¿no? Es que aquí está la clave, claro. Aquí está la clave en que da la sensación de que piensan en que están ayudando a la víctima, pero no piensan realmente en la víctima, porque en realidad ellos no piensan que la víctima puede estar de acuerdo con cómo la prensa ha tratado su caso. Claro, por un lado, por un lado no piensan eso, y por otro lado es más todavía, porque dado que no la pueden, nadie la conoce, ¿no? Sí. Lo interesante es que eso es una persona real. Yo he pensado en esto escribiendo el libro, he puesto una nota al pie en uno de los capítulos, porque yo sí pienso que a lo mejor lo lee. Y yo tengo muy claro que de ningún modo quiero herirla, ¿no? Entonces, esto es lo que no les aparece a ellos en la cabeza. Solo a una de las integrantes del grupo se le ocurre, pero se le ocurre como, ¡guau! ¿Te imaginas? Como, no es real. O sea, entonces, ese es el asunto, que al final ellos hacen una parodia del tratamiento mediático de un caso. Sí. Y yo creo que la parodia explicada se entiende. El libro se entiende perfectamente. Claro. El problema es que, moralmente puede ser reprobable lo que ellos hacen por las cosas que no tienen en cuenta, por las cosas que se les escapan. Moralmente puede ser reprobable. De hecho, era muy interesante escribir esto porque yo iba hablando con mi mujer y que me suele ayudar mucho a pensar en las cosas y es una mujer, es muy sensible a cosas que a mí a veces se me escapan, entonces me ayuda muchísimo a pensar. Y en ese sentido, al final, lo que planteo en el libro es, puede que esto sea una acción moralmente reprobable de alguna forma, también puede que sea una acción mejorable en cuanto a su ejecución, en cuanto a su forma, pero lo que está claro son dos cosas. Se les condena por algo que no han hecho. Sí, eso es verdad. Y eso está en la sentencia. Sí, sí. Y se les condena por hacer un tratamiento paródico de un caso, no de sus personajes, porque ya te he dicho antes, la víctima no aparece en la web, ellos tienen muchísima, es una línea roja, no tienen, no van por ahí, ¿no? Sí. Ellos, al final, son condenados por algo que no han hecho, son condenados por la sentencia está la estudio mucho en el libro, muy a fondo. Los condenan por un mensaje que no han dado, sí, atribuyéndoles unas intenciones que no tienen, comprando el relato mediático de lo que era la web, que caricaturizaba a los medios, y nadie de los supuestos defensores de la libertad de expresión que han salido a manifestarse por Pablo Hasél, y pues, que yo también lo he defendido, pero nadie se atreve a
no ya a defenderlos, a decir, oye, lo que están contando es mentira. Lo que está saliendo en los medios sobre esta web y lo que está pasando en el juicio, aquí se está condenando una cosa que no es lo que se está contando, ¿no? No digo ya te digo, no digo ya defenderlos, sino, coño, decir lo que ha pasado. Dar Claro. los antecedentes del grupo, contar quiénes son, qué tipo de cosas hacen. Porque Pero, si cuentas lo anterior... pero en el juicio sí que se contaría todo esto. Lo que pasa es que no se No cuenta se todo tiene en esto. cuenta. Se cuenta, pero no se tiene en cuenta. Es que lo kafkiano de esta historia y lo que le da... Coño, pues yo he escrito el libro también por esto. Es una vez que entras por la puerta del juzgado, entras por la puerta del manicomio. No puedes demostrar, en un caso como este, donde no hay... es que no hay nada a lo que agarrarse más que las palabras. Es que ellos no hacen nada. Ellos cuelgan una web y luego la sustituyen por un desmentido a los 2 días. Ya. Esto es todo lo que hay. Claro. No. Entonces, es un crimen que se ha cometido en el éter y para el que es muy importante las interpretaciones sobre las intenciones. Y a ellos de nada les sirve a Anónimo en el juicio hablar de sus intenciones, de nada les sirve hablar sobre el sentido irónico del acto, de nada les sirve pedir allí en el juicio disculpas. Él ha intentado tener antes un encuentro con la denunciante, para explicárselo por lo menos, porque leyendo el acta de acusación, el papel de la acusación, él lo que interpreta es que nadie le ha dicho lo que es, la web. Nadie se lo ha dicho. En el escrito de acusación es como que es un tío se está lucrando con un viaje por un tour. Bueno, también que la víctima, claro, pues que también puede estar que no está para bromas, digamos, ¿no? Que dice, bueno, a mí que entiendo toda esta cosa artística y tal, pero es que yo no estoy para que bromen con lo mío, que en parte tiene toda la lógica del mundo. Claro. Eso es así. Eso es así. Pero por eso al final el hecho este se convierte en una historia trágica, porque una acción que pretende, que creen ellos, que les sitúa en el mismo barco que la víctima, una acción que denuncia la mercantilización que han hecho los medios de comunicación sensacionalistas con el caso, se termina convirtiendo en un tobogán que les arroja a un ring judicial en el que se tienen que enfrentar a esa persona, la última persona a la que querían... esperaban, dañar. Claro, y es un drama. O sea, lo terrible es que es dramático. O sea, lo que yo señalo en el libro, o sea, el nudo dramático, y esto le doy mucho vuelo en el libro porque me parece bestial que al final tus acciones te lleven a enfrentarte a una persona que consideras que tiene que estar a salvo, que tú mismo consideras que tiene... Hostia, tío, esto es como una película, ¿sabes? Es tremendo, es una historia terrible. El giro narrativo que tiene el libro, a mitad del libro, cuando de golpe aparece la denuncia, es lo que te dices, es una tragedia. ¿No? Es una tragedia para todos, ¿no? Para la víctima de la manada, que seguro que no le hace una especial gracia, y luego para el grupo de ultrarracionalistas que se dan cuenta que no se puede, que la sociedad ya no acepta cierto tipo de escándalos, digamos, ¿no? Claro, ellos a lo que aspiran es a, por lo menos, te puede parecer mal la acción, te puede parecer mal hecha, te puede parecer moralmente reprobable porque es atrevida, es iconoclasta. Ellos todo lo que hacen es así, ¿no? Son provocadores, ¿no? Provocan reacciones y en las reacciones construyen su narrativa, ¿no? Y su crítica. Necesitan la reacción para que el acto funcione, ¿no? Claro. Entonces, tú ahí puedes criticarlo, pero al final lo que yo pienso de todo esto y lo que lleva un poco lo que me lleva a escribir el libro, qué tontas tragedias, en qué tontas tragedias nos metemos, a veces creyéndonos muy listos, a veces haciendo algo que creemos que es positivo, ¿no? ¿A qué tontas tragedias nos conduce la literalidad? Yeah. Y por eso el libro coge el título Nadie se va a reír, de un cuento de Kundera, que trata exactamente eso. Y yo cuando releí ese cuento, que lo releí por casualidad mientras estaba trabajando en el libro,
me di cuenta de que punto por punto lo que pasa en Nadie se va a reír es lo que pasa en mi libro Nadie se va a reír. Claro. Es un tipo, pues como un poco snob y con un sentido del humor muy inteligente, pero dado a la tontuna y a, bueno, y a mirar un poco así la realidad de lejos, que por una tontería acaba jodiéndose la vida, pero de mala manera. Pero por una tontería. En este caso es menos una tontería, aunque también es en realidad una tontería, comparando con las cosas que ocurren, ¿no? Los crímenes que ocurren por ahí, ¿no? Al final es una parodia lo que ellos hacen, ¿no? Pero lo bonito de esta historia y lo que... Yo pensé en no escribir este libro para no... Porque, claro... Bueno, es que te quería preguntar, y cambiando un poco el tono, pero hay una frase mítica de Obi-Wan Kenobi en la Guerra de las Galaxias, la primera, cronológicamente hablando, bueno, la primera que se emitió, digamos, que le dice a Han Solo, ¿quién es más loco, el loco o el loco que sigue al loco? ¿No? Digamos, porque claro, tú te metes a escribir este libro que es el de alguien que ha sido apaleado por la sociedad y de alguna forma dices, joder, Han Solo y Bars es que elige los temas casi también con las gafas de no ver, digamos, ¿no? Porque dices, las polémicas se enganchan claro. Y esto me lleva a preguntarte, pero me llega también a preguntarme... Es lo que no quiero que pase. Yo creo que esta historia se tenía que contar porque mucha gente conoce una punta del iceberg que lo ha visto en la prensa, le ha molestado, le ha parecido algo tal, y ignora que debajo hay una gente muy inteligente con unas propuestas muy interesantes. Claro, esto se ve en el libro, ¿eh? Con una voluntad de hacer cosas divertidas, pero que hagan reflexionar, y que se encuentran con una sociedad que ya no está dispuesta a reflexionar sobre ciertos temas, empiezan a tropezar y ya acaban en el barranco judicial con esa acción, ¿no? Y no me importa mucho. El único que lamento es que yo tampoco soy ya un mensajero inocente. Ya. Pero yo creo que esta historia alguien la tenía que contar. Yo la conozco desde hace mucho tiempo porque por circunstancias he ido siguiendo las acciones del grupo casi desde el principio. Me enteré muy al principio y me pareció muy interesante y seguí todo, ¿no? Y yo veía que nadie... Y hablaba a veces con Anónimo ya después cuando lo denunciaron y tras la condena y tal. Y es que él escribía a mucha gente que había defendido a casos... Es muy graciosa la respuesta que le dio a Amnistía Internacional. Amnistía Internacional, Anónimo le escribe cuando ya está condenado y cuando Amnistía Internacional está haciendo una campaña por Pablo Hasél. Sí. Y entonces lo que le responde a Amnistía Internacional es: lo siento, no vamos a defender tu caso porque hay en juego víctimas. Recuerdo que a Pablo Hasél una de las cosas por las que está condenado son eso de: no me da pena tu tiro en la nuca, Pepero, no me da pena tu tiro en la nuca, Sociata, o algo así, ¿no? Que las son víctimas. Claro, es que esto también es una reflexión en el libro, ¿no? Las víctimas no son todas iguales para todo el mundo. Es como que se van eligiendo qué víctimas sí, qué víctimas no. Pero claro, él al recibir esa respuesta de amnistía te da la idea de lo solo que se queda. De lo solo que se queda. Y ahí es cuando yo ya digo, va, pues esta historia es muy interesante. Primero es muy divertida, luego es muy trágica. Es casi una novela, está escrita ya. O sea, todo lo que ha ocurrido da para hacer un libro. Y si con este libro consigo que por lo menos alguna gente se entere de lo que ocurrió, de lo que había debajo de ese iceberg que vimos en la prensa de un tour de Pamplona, pues, bueno, pues ya está. No sé qué va a pasar. No, a ver, o sea, bueno, Juan, incluso nos ha expulsado, la red nos ha expulsado porque habíamos sobrepasado la hora y se ha cortado esto, pero bueno, yo en realidad ya creo que hemos hablado de todos los puntos importantes del libro. Yo creo que es un libro francamente recomendable, muy recomendable, de hecho, un tema delicado, eso está clarísimo. Creo que necesitas, sobre todo, convencer a la gente de que lo lean, porque habrá que ver, digamos, cómo los periodistas lo tratan, digamos, ¿no? Sí. Tienen que exponerlo, tiene que ser bien explicado. Sobre esto te voy a decir otra cosa más. Es una historia muy complicada. Claro. No es un libro complicado, o sea, no es complicado de leer, pero es una historia moralmente complicada porque no es una historia
donde tú puedas identificar el mal y el bien de una manera diáfana. Y esto es que al final, que ellos sean condenados y que nadie diga nada. Estoy totalmente de acuerdo. Es lo que a mí me parece como más triste, porque... Y lo que me hace pensar en la sociedad en la que vivimos, enlazando con lo que hablábamos al principio. Necesitamos todo el rato historias de buenos y malos, maniqueas, ¿no? Y eso es lo que dice Daniele Giglioli en La crítica de la víctima, en el libro, en el ensayito de Herder, ¿no? Que muy citado, ¿no? De la sociedad victimista en el sentido de sociedad de bien absoluto atacado por mal absoluto, ¿no? Y nos estamos acostumbrando mucho. Yo me acuerdo mucho cuando la gente se enfadó tanto cuando Daenerys, la de Juego de Tronos, se quemaba la ciudad, ¿no? Y se volvía mala y la mataba el otro. Coño, eso era un final para mí digno de la historia, porque por lo menos, no sé, rompía con el maniqueísmo absurdo en el que nos estamos revolcando, ¿no? Que queremos todo el rato esa claridad. Y yo creo que esta es una historia de esas. Por eso escribí el libro. Puedo hablar bien de la historia que he escrito porque no es mía, ya ha ocurrido en la realidad, ¿no? Pero es una de esas historias donde ya antes de lo del tour, Anónimo puede caer mal y bien al lector por las mismas razones. Porque no es un personaje fácil, es una persona compleja, es una persona con contradicción. Y todo lo que ocurre está marcado por esa contradicción. Y eso yo creo que, joder, no sé, es que reivindico ese tipo de historias y por eso he escrito esta. Una historia que confunda la moral para que la moral no sea programada desde arriba. Para que tú puedas reconstruirla. Después de la confusión, tú sacas tus conclusiones, si esto está bien y mal, si está mal. Es cosa tuya. Es complejo y puede que nadie esté de acuerdo cuando tú saques una conclusión. Por eso yo tengo cuidado con las conclusiones en este libro, por eso no es un ensayo. Porque es como boicotear el maniqueísmo, ¿sabes? Ya. Me encantan las historias que hacen eso. Hace poco vi la película La acusación, que es tal cual eso. Es una película perfecta, ¿no? Trata un caso de violación y lo trata de una forma que yo no he visto nunca en el cine, ¿no? No sales del cine convertido en un activista de nada. De nada. De hecho, está basada en una novela que se llama Una historia humana. Por eso que tienen las historias humanas, de que no son pelis de Marvel. Ni de Star Wars. No. Y eso es lo último que yo te quería decir y un poco lo que me empujó a escribir el libro, ¿no? Tenía delante de las manos una historia que por ser complicada nadie estaba tratando, mucha gente por cobardía, mucha gente por indignación, mucha gente porque pasaba, y a mí precisamente por esa falta de tratamiento fue lo que le puso el foco para mí. Dije, hostia, pues claro. Es una historia donde no vas a saber si te parece bien o mal. Es una historia que además demuestra que la gente, si leyera las noticias enteras o si siguiera, digamos, si leyera el periódico digitales o analógicos enteros, se enteraría de que la mitad de los titulares son incompletos, digamos, ¿no? Que todo tiene mil matices y tal. Esta historia tiene cientos de matices y eso la convierte tan compleja como tú dices. Pero es verdad que también la falta de apoyo intelectual que ha tenido este hombre se hace notar. Tú decías a Pablo Gesell, pero bueno, tenemos más casos de artistas perseguidos que han recibido cierto apoyo, aunque la sociedad haya pasado luego de seguir la noticia, digamos, ¿no? Pero el apoyo ellos lo han tenido. Yo me imagino este hombre, este anónimo, por ahí diciendo hijos de puta, ¿no? Cuando ponía carteles en las plazas era muy divertido y todos me aplaudíais. Y cuando hago una denuncia real me pegáis una patada en el culo, que es lo que siempre pasa. Por otra parte. Sí, no. No cargo las tintas sobre quienes no lo han apoyado. Porque respeto muchísimo la cobardía. Porque yo mismo he tenido mis dudas de escribir o no escribir, porque es que este libro está escrito encima de un volcán. Sí, totalmente. Yo no tengo la ingenuidad que tiene Anónimo. Lo que pasa es que entiendo que las historias cambian la forma de pensar y contar una historia es una
creo que contar una historia, novelar una historia, contarla, es una buena forma de darle un puñetazo a la báscula esa del bien y el mal absoluto a la que nos acostumbra la propaganda. Entonces, bueno, mi esperanza es que la narrativa haga su trabajo. Ahí sí que podría pecar de ingenuo. O no, nunca se sabe, nunca se sabe. No sé. A ver qué pasa. Tengo ganas de que esto se lea y de ver qué pasa. Pues lo veremos dentro de poco. Bueno, ya cuando se emita este vídeo ya lo estaremos viendo porque ya habrá salido el libro. La entrevista esta ya os hemos dicho que hemos grabado un poco antes. Puede ser muy gracioso. No sé qué va a pasar. Sí. Estamos a 10 de octubre. Vale. El libro sale el 27. Esto se va a emitir el 31. Sí. Hemos hablado, ¿no? Vale. Sí. Puede ser muy gracioso. O sea, puede que cuando esto se emita yo ya esté muerto. Sí, uno lo emita, ya sabes lo que pasa. Tengo 3 días para ver, digamos, y porque claro, tú eres el loco que siga el loco y yo sería el loco que entrevista al loco que siga el loco, ¿no? Y dices, cuidado, ¿no? Pero bueno, también oye, la sociedad está muy delicada y tampoco hay que hacerle mucho caso. Hoy tengo que entrevistar ahora a Óscar Martínez, un escritor ecuatoriano, salvadoreño, que ha publicado un libro de anagrama, que es un libro que es brutal, ¿no? Porque es sobre las pandillas y todo esto. Y he leído una frase que no la puedo reproducir exactamente, pero que venía a decir que es que de vez en cuando hay que cabrear al lector, que eso es fundamental y que te indica, digamos, que vas por buen camino y te libera de muchas cosas, ¿no? Pero, bueno, la gente se va a cabrear y una gente sí, otra gente no, como siempre, que te voy a contar. Yo me imagino que quien lo lea no se va a cabrear. Se cabreará, ¿no? Habrá quien vea un titular y no lo lea, pero no está escrito para cabrear. Está escrito para... ¿Totalmente de acuerdo? Está escrito para restaurar. Y además, Homo Beranine te cae bien durante todo el libro, entiendes perfectamente el proyecto artístico que están haciendo. Lo que pasa es que a lo mejor lo que tú dices, la tristeza es que estamos en una época en la que estos proyectos artísticos, bueno, pues ya no son recibidos del mismo modo que eran recibidos en otra época. La única dictadura que hay es la dictadura de la literalidad. Claro. Todo lo demás tiene contrapeso, pero la literalidad, por desgracia, ha dado un golpe de estado en los cerebros y todo lo leemos con la tapa del yogur. Todo es inmediato y plano y no hay profundización y ese es el escollo. Pero en eso estamos todos. Pues bueno, Juan, a ver, espero que tengas mucha suerte con el libro y ya nos veremos en el mundo real cuando corresponda. Darte las gracias por haber estado aquí en uno de nuestros diálogos online de la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña, la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña, en un acto patrocinado por Cedro. Y nos vemos. Y muchas gracias por estar con nosotros. Un gustazo, Álvaro. Nos vemos. Hasta luego. Adiós.